¿Alguna vez te has sentido atrapado en una historia que parece que el mundo ha olvidado? ¿Has sentido que hay capítulos en tu vida que, aunque no se cuentan en voz alta, gritan desde lo más profundo de tu alma? Hoy quiero invitarte a viajar conmigo hacia una de esas historias ocultas. Una historia que muy pocos conocen. Una historia que revela secretos de valentía, dolor, fe y redención. Y si te dijera que detrás de uno de los capítulos menos mencionados de la Biblia se esconde un llamado capaz de despertar tu espíritu como nunca antes. Hoy te presentaré la historia jamás contada de Moisés, el secreto detrás de su llamado. Y créeme, no será un simple relato, será un espejo donde podrás verte reflejado. Una brújula que tal vez Dios está usando ahora mismo para guiarte en tu propio desierto. Porque detrás de cada figura bíblica hay una humanidad que llora, que duda, que se siente insuficiente, pero que finalmente es abrazada por el fuego del propósito eterno que encontrarás en los próximos minutos. Un secreto que ha permanecido escondido en el tejido de la historia sagrada. Una revelación que podría ser el impulso que tu fe necesita para resurgir. Un mensaje que quizá no sea casualidad que estés escuchando hoy. Así que quédate hasta el final, porque lo que el Espíritu Santo puede revelarte hoy puede marcar un antes y un después en tu vida. Antes de comenzar, quiero pedirte dos cosas muy simples pero poderosas. Comenta ahora, paz en Cristo, aquí abajo. Es un acto de fe, un compromiso espiritual, un primer paso hacia la conexión con esta palabra que vas a recibir. Dale me gusta a este video y suscríbete. No es solo para apoyar el canal. Al hacerlo, ayudas a que esta palabra llegue a otras personas que, como tú, están sedientas de una voz de Dios en medio del ruido del mundo. Y eso es ser instrumento en las manos de Él. Recuerda, muchos hoy no tienen una iglesia cerca, no tienen a quien escuchar. Tú puedes ser puente de salvación simplemente dejando tu interacción aquí. Ahora sí, respira profundo. Abre tu corazón. Porque estamos a punto de adentrarnos en la historia jamás contada de Moisés. Y créeme, al final de este video, mirarás tu propia vida con otros ojos. Ningún llamado comienza en la cima. Todo propósito eterno nace en un lugar frágil, oculto y muchas veces aparentemente condenado. La historia de Moisés no comienza con truenos desde el cielo, ni con palabras proféticas grabadas en piedra. Comienza con el llanto de un bebé escondido en una canasta, flotando sobre un río que había sido marcado para la muerte. Moisés nació bajo un decreto de exterminio. El faraón había ordenado matar a todos los varones hebreos, porque temía su multiplicación, temía su fuerza, temía su futuro. Lo que el faraón no sabía era que, al perseguirlos, estaba activando el plan de redención de Dios, porque así actúa el cielo. Utiliza la persecución para preparar profetas, y el peligro como incubadora de libertadores, un vientre de fe y una canasta de esperanza. La madre de Moisés, Jocabed, no obedeció el decreto de muerte. Escondió a su hijo todo lo que pudo, y cuando ya no pudo más, lo soltó en las aguas. Pero no lo soltó con desesperación, lo soltó con fe. No lo entregó al río, lo colocó en las manos de Dios, una canasta, un bebé, un río asesino, y la oración muda de una madre que creyó que ese niño tenía un propósito. Y allí estaba él, un niño flotando entre dos mundos, entre la muerte y la vida, entre la esclavitud y el destino, entre el dolor de su pueblo y los palacios de Egipto. La corriente lo empujaba, pero la mano de Dios lo guiaba, porque cuando cargas un llamado, ni las aguas pueden detenerte. Rescatado por el sistema que quiso destruirlo, la hija del faraón lo vio, y en lugar de matarlo, lo adoptó. El enemigo que había firmado su sentencia, sin saberlo, terminó criando al profeta que derrumbaría su imperio, porque
Cuando Dios tiene un plan contigo, hasta el sistema que intenta destruirte termina financiando tu formación. Moisés creció en el palacio, comió en la mesa del poder, aprendió la sabiduría de los egipcios, se vistió como ellos, habló como ellos, pensó como ellos, pero nunca dejó de ser hebreo. Porque puedes vivir en el palacio del mundo, pero si fuiste marcado por Dios, tu identidad no pertenece al sistema. El llamado siempre empieza con dualidad. Moisés vivía dividido, criado como egipcio, con sangre hebrea, educado por el opresor, pero con un corazón que latía por los oprimidos. Vivía en el palacio, pero miraba por la ventana con el alma inquieta. Sabía que no encajaba del todo, sabía que había algo más. ¿Te ha pasado? Estás en un lugar donde pareces encajar, pero en tu espíritu sabes que ese no es tu destino final. Eso no es confusión, eso es el eco del llamado que te está buscando, porque todo aquel que fue marcado por Dios algún día flotará entre dos mundos. El mundo que lo crió y el propósito que lo espera. Hoy quizás tú eres ese niño. Tal vez tu historia comenzó en caos. Tal vez fuiste soltado al río por personas que no sabían qué hacer contigo. Tal vez has flotado entre lugares, ideas, culturas, iglesias, crisis, buscando dónde encajas, dónde perteneces, dónde puedes descansar. Hoy Dios te dice: tú no naciste por accidente, fuiste puesto en ese río, pero yo dirigí tu corriente. Fuiste criado por el sistema, pero tu corazón me pertenece. Y aunque hayas vivido en palacios ajenos, el desierto te espera, la zarza te espera, mi voz te espera. Porque no eres del mundo que te educó, eres del reino que te formó. No importaban los lujos del palacio, ni la comodidad de Egipto, ni el prestigio de ser llamado príncipe. Moisés no podía silenciar una inquietud que crecía dentro de él, el dolor de su pueblo. Cada paso que daba en los corredores del poder, cada banquete que disfrutaba, cada enseñanza que recibía, todo eso era opacado por una sola cosa: el eco del sufrimiento que se vivía fuera de los muros. Porque cuando Dios te ha marcado, no puedes estar cómodo mientras otros son oprimidos. Cuando el llamado se activa por el dolor de otros, Moisés creció, sabiendo que no pertenecía del todo. Tenía privilegios, sí, pero también tenía preguntas, y un día, ya siendo adulto, decidió salir del palacio, no para pasear, sino para ver, y al ver, despertó. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, vio la injusticia, vio el abuso, y reaccionó. Mató al egipcio y escondió su cuerpo. Un error, un impulso, una señal, porque el verdadero llamado no nace del título, nace de la incomodidad espiritual que te confronta. El despertar no siempre es limpio, pero siempre es necesario. Moisés reaccionó mal, pero reaccionó, porque es mejor un corazón que se equivoca por sentir que uno que se congela por miedo. Dios no busca perfección, busca sensibilidad. Y en Moisés había una chispa de justicia esperando por ser encendida por el fuego del cielo. El dolor ajeno puede ser el espejo de tu propósito. Lo que Moisés vio ese día lo cambió para siempre. Ya no pudo vivir como antes. Ya no pudo disfrutar lo que antes disfrutaba. Ya no pudo ignorar su sangre, su pueblo, su propósito. Así actúa Dios. Te permite ver algo que otros no ven, sentir algo que otros no sienten. Y ese peso en tu pecho es el lenguaje del cielo diciendo: prepárate, yo te estoy llamando. Hoy, ¿qué dolor te está despertando? Tal vez no has matado a un egipcio, pero sí has sentido esa rabia santa, esa compasión que no te deja dormir, ese fuego por cambiar algo. No lo ignores, no lo apagues, no lo entierres, porque Dios muchas veces llama a sus libertadores usando como trompeta el clamor de un pueblo. El día que Moisés mató al egipcio, su vida cambió para siempre. Hasta entonces,
Era el protegido del palacio, el Lisesintetim, hijo adoptivo de la hija del faraón, un hombre con acceso a lo mejor que Egipto podía ofrecer, pero en un instante de furia, de justicia mal canalizada, se convirtió en un fugitivo. El faraón, al enterarse, buscó matarlo. Y Moisés, que antes caminaba con túnicas de lino fino, ahora corría solo, sin dirección, sin futuro aparente. Así es como muchas veces comienza el verdadero llamado, no cuando somos admirados, sino cuando somos despojados. El desierto no es castigo, es preparación. Moisés huyó al desierto de Madián, un lugar seco, solitario, hostil, un lugar donde no había aplausos, ni cúpulas, ni tronos, pero sí silencio, silencio suficiente para escuchar a Dios. Porque el desierto no se trata de geografía, se trata de transformación. Allí, lejos de todo lo que conocía, Moisés enfrentó su mayor enemigo, él mismo. Dios te forma donde nadie te aplaude. Moisés pasó de ser príncipe a ser pastor de ovejas ajenas, de tener sirvientes a cuidar animales, de ser educado por sabios egipcios a aprender de la tierra y del viento. Así trabaja Dios. Te quita todo lo que creías que te definía para revelarte lo que realmente te sostiene. La soledad forja la intimidad con Dios. Cada día en Madián era un recordatorio. No eres quien fuiste, pero aún no eres quien serás. Y en esa tensión Dios tallaba un carácter. No era pérdida, era proceso. No era abandono, era entrenamiento. Porque el que va a liberar a otros debe primero aprender a caminar libre en la soledad. Hoy, quizás tú estás en ese desierto. Quizás perdiste posición, nombre, influencia. Quizás pasaste de ser admirado a ser olvidado. Pero escucha, el cielo aún te tiene en cuenta. Dios aún está escribiendo tu historia. Y si estás en el desierto, no es porque fuiste desechado, es porque estás siendo preparado. 40 años habían pasado, 40 años de silencio, 40 años sin altar, sin voz celestial, sin respuestas visibles. Moisés había aprendido a sobrevivir, pero no sabía que el cielo se estaba preparando para encontrarse con él, de una forma que cambiaría todo para siempre. Un día como cualquier otro, pastoreando ovejas ajenas en medio de la rutina del desierto, una zarza comenzó a arder, pero no se consumía. El fuego estaba allí, pero el arbusto no se destruía. Dios se revela en lo cotidiano para interrumpir lo ordinario. Moisés se acercó para ver. Y en ese instante, la eternidad se encontró con el tiempo. Una voz lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Éxodo 3:4. No lo llamó asesino, no lo llamó fugitivo, lo llamó por su nombre. Porque para Dios nuestra identidad no se cancela por nuestros errores. El lugar donde estás se convierte en tierra santa. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Éxodo 3:5. No había templo, no había altar, solo un pedazo de desierto, pero Dios estaba allí. Y donde Él está, lo común se vuelve sagrado. Quitarse las sandalias es rendirse completamente. Las sandalias representan lo que construimos para protegernos, lo que usamos para no sentir dolor, lo que nos separa del suelo y también de la verdad. Quitarse el calzado era un acto de humildad. Era decir, no vengo con orgullo, no vengo con títulos, vengo con el alma desnuda. La zarza sigue ardiendo, pero estás dispuesto a acercarte. Dios aún llama, aún enciende fuegos en medio de desiertos personales, aún llama por tu nombre. Pero solo aquellos que se acercan con reverencia, con entrega, con corazón abierto, escuchan la voz que transforma destinos. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios le dijo algo que marcaría su corazón para siempre. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa.
Éxodo 3:5. Pero, ¿qué tenía de especial ese lugar? No era un templo, no era un altar, no era una montaña imponente, era solo desierto. Sin embargo, Dios lo llamó Tierra Santa. ¿Por qué? Porque la santidad no depende del lugar, sino de quién está allí. Ese suelo era común hasta que la presencia de Dios lo pisó. Así también ocurre contigo. No importa dónde estés, una habitación pequeña, una esquina olvidada, un espacio de dolor, si Dios está allí, ese lugar se vuelve santo. La presencia transforma lo ordinario en eterno. La zarza era solo un arbusto, el suelo era solo polvo, pero Dios estaba en medio. Y eso lo cambiaba todo, así como tu historia puede parecer insignificante, tu rutina repetitiva, tu vida común, pero si Dios aparece en ella, todo se vuelve extraordinario. El acto de descalzarse es más que una señal externa, es rendición. Es vulnerabilidad, es quitarte la coraza, es decirle a Dios, aquí estoy, sin defensas, sin máscaras, sin filtros, solo yo, ante ti. Cuando Moisés se quitó las sandalias, también estaba dejando atrás su antigua identidad, porque no puedes pisar tierra santa con los zapatos de tu pasado. Hoy, tal vez Dios te está diciendo lo mismo. Tal vez estás parado en un terreno donde todo parece seco, donde no ves propósito, donde solo hay polvo. Pero si el cielo decide hablarte allí, ese lugar se convierte en altar y tu respuesta debe ser la misma: quitarte el calzado, abandonar la dureza, rendirte por completo, porque el secreto no es el lugar, es la presencia. Desde la zarza, una voz resuena con autoridad, no para reprender, sino para recordar. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Dios no comenzó señalando errores, no empezó con condena, empezó con fidelidad. Antes de dar una misión, Dios recuerda una promesa. Moisés se le había olvidado quién era, pero Dios no había olvidado de dónde venía, porque el llamado nunca nace en el vacío, nace sobre una herencia, sobre una historia, sobre un pacto eterno que Dios jamás olvida. Dios estaba diciendo: no te llamo por tu capacidad, te llamo por mi compromiso. Dios sigue fiel. Aunque tú hayas huido, Moisés había huido, había asesinado, se había escondido, se había reinventado como pastor, pero Dios lo encontró y le dijo: sigo siendo el mismo Dios que hizo promesas a tu linaje. Porque aunque el hombre se aparte, Dios permanece. Aunque la historia se rompa, el cielo sigue escribiendo. Dios no comienza contigo, pero quiere continuar en ti. Moisés era eslabón de una cadena profética. Lo que Dios inició con Abraham, ahora se actualizaba con él, y así también contigo. No eres un accidente, no estás empezando de cero. Estás recogiendo una antorcha que ha sido pasada generación tras generación. Cuando Dios se presenta como el Dios de tus padres, está diciendo: no estoy improvisando, conozco tu raíz. Te llamo porque tu historia tiene dirección. Tu sangre lleva herencia de promesa. Lo que empecé, lo terminaré contigo. Hoy Dios te recuerda: aún eres parte del plan, aunque te alejaste, aunque pasaron años, aunque creíste que todo había acabado. Dios dice: yo soy el mismo, el Dios de tus padres y también tu Dios. Desde la zarza ardiente, Dios no solo se revela a Moisés, también le comparte el dolor que ha estado escuchando durante años. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Éxodo 3:7, 3 verbos que cambian todo. He visto, he oído, he conocido. Cuando parece que el cielo está en silencio, Dios está atento. Durante generaciones el pueblo clamó:
lágrimas, suspiros, oraciones que parecían caer en el vacío. Pero Dios no estaba ausente, estaba registrando cada clamor en su corazón. Porque el dolor que nadie ve, Dios lo recoge. Hay gemidos que solo el cielo entiende. El pueblo ya no tenía palabras, solo lamentos, gritos sin forma, desesperación. Pero para Dios, cada lágrima tiene lenguaje y cada suspiro tiene dirección. Dios no solo escucha, Él responde: he descendido para librarlos. Éxodo 3:8. Dios no se queda como espectador, no observa el sufrimiento desde lejos. Él baja, Él actúa, Él se involucra. El clamor del pueblo es el detonante del plan. Lo que Moisés no sabía era que ese llamado que él estaba recibiendo era una respuesta directa a la intercesión de millones. Mientras Israel pedía liberación, Dios preparaba a Moisés, porque el cielo responde al clamor levantando libertadores. Hoy, ¿qué clamor estás ignorando? Tal vez hay voces a tu alrededor que claman en silencio: una madre cansada, un joven perdido, una generación quebrada. Y Dios te está mostrando ese dolor, no para que observes, sino para que te levantes. El clamor invisible aún tiene eco en el cielo y la respuesta puede estar dentro de ti. Dios te llama, no porque seas perfecto, sino porque tu corazón está sensible. Y eso es suficiente para que Él diga: ahora ve, porque yo te envío. La zarza ardía. La voz de Dios era clara. El corazón de Moisés latía fuerte. Y entonces Dios pronuncia una frase que cambiaría su destino. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3:10. No fue una sugerencia, no fue una invitación opcional, fue una orden divina. El llamado verdadero siempre te lleva de regreso a tu punto de dolor. Moisés había huido de Egipto. Lo último que quería era volver. Allí estaba su pasado, su vergüenza, su fracaso. Pero Dios no evita las heridas, las redime. A veces, para liberar a otros, Dios te envía de vuelta donde fuiste derrotado. No para humillarte, sino para mostrar que el que regresa con Dios, regresa con poder. Moisés no se ofreció, fue enviado él, no levantó la mano, no pidió la misión. Dios lo eligió, porque el llamado no depende de disponibilidad emocional, sino de propósito eterno. Dios vio el corazón, vio el fuego y dijo: ahora es el momento. Ve, porque yo te envío. No vas en tu nombre, no hablas con tu voz, no enfrentas con tus fuerzas. Ciertamente estaré contigo. Éxodo 3:12. Esa es la promesa. Hoy Dios también está diciendo: ve, tal vez no a un faraón literal, pero sí a una situación, a una injusticia, a un ambiente que necesita tu obediencia. Y si Dios dice: te envío, ya no importa tu pasado, ni tus errores, ni tus dudas. Lo único que importa es que el cielo respalda tu paso. Dios había hablado, el fuego seguía ardiendo, la misión era clara, y sin embargo, el corazón de Moisés temblaba. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. El miedo se disfraza de humildad, pero muchas veces es inseguridad profunda. Moisés no dudaba de Dios, dudaba de sí mismo. ¿Cómo podría él, un fugitivo, hablar con el rey más poderoso del mundo? ¿Cómo liderar si había fracasado antes? ¿Cómo ser la voz de Dios si apenas podía sostener la suya? Así es el corazón humano, lleno de cicatrices que susurran: no eres suficiente. Pero Dios no respondió con motivación, sino con presencia: ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. No dijo: tú puedes, eres fuerte, tienes talento. Dios dijo: yo iré,
porque la confianza verdadera no nace de mirarte a ti, sino de mirar a aquel que te envía. Todos los llamados auténticos enfrentan esa pregunta. Jeremías dijo, soy un niño. Gedeón dijo, mi familia es la más pobre. Isaías dijo, soy hombre de labios impuros. Pedro dijo, apártate de mí, que soy pecador. Pablo dijo, soy el menor de los apóstoles. Y Dios usó a cada uno. El llamado no requiere seguridad, requiere obediencia. No tienes que sentirte listo, tienes que dar el primer paso. Y mientras caminas, Dios se encarga de capacitarte, porque Él no llama a los preparados, prepara a los que llama. Hoy, tal vez tú también estás diciendo, ¿quién? ¿Soy yo? Y Dios te responde con la misma voz que habló desde la zarza, yo estaré contigo. Moisés había expresado su miedo. Dios había prometido su presencia. Pero entonces Moisés hace una pregunta aún más profunda. He aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Éxodo 3:13. Moisés no busca un dato, busca una revelación, y Dios responde con una declaración eterna, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Éxodo 3:14. Una frase tan simple, pero que contiene el misterio más grande del universo. Dios no se define, se revela, no dijo, yo fui, yo seré, yo intento, dijo, yo soy. Presente absoluto, existencia total, identidad eterna. Dios no necesita apellidos. Él es el yo soy, responde a cada carencia humana. ¿Te sientes débil? Yo soy tu fuerza. ¿Estás perdido? Yo soy tu camino. ¿Sientes soledad? Yo soy contigo. ¿No tienes respuestas? Yo soy la verdad. ¿No ves salida? Yo soy tu puerta, porque lo que a ti te falta, en Él sobra. Dios no necesitaba que Moisés supiera quién era Él. Solo que supiera quién era su Dios, la autoridad de su misión no estaría en su voz, ni en su historia, ni en su apariencia. Estaría en la identidad del que lo enviaba. Yo soy. Hoy, el yo soy sigue siendo suficiente. No importa cuánto te falte. No importa si dudas, no importa si otros cuestionan tu llamado. Dios no te da una explicación, te da su nombre. Y su nombre es Yo Soy. A pesar de haber visto el fuego, escuchado la voz y recibido la promesa de la presencia divina, Moisés seguía luchando con algo más profundo, su propia imagen. Ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:10. El miedo tiene voz, y muchas veces suena como justificación. Moisés no negaba a Dios, negaba su capacidad de representarlo. No creía tener la voz, elocuencia, claridad, y lo más doloroso, no creía ser digno. Pero Dios no llama por habilidad, sino por disponibilidad. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Éxodo 4:11. Dios no necesitaba oradores, necesitaba obedientes. No buscaba perfección, buscaba rendición. La debilidad no descalifica. Si va acompañada de obediencia, Dios no le quitó su inseguridad, no le prometió que hablaría mejor. Le prometió algo mayor. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. Porque cuando Dios toca tu boca, hasta el tartamudo puede profetizar. Hoy, tal vez tú dices, no sé hablar. No, soy tan preparado. No tengo experiencia. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no me escuchan? Y Dios responde, yo estaré con tu boca, yo te enseñaré.
porque no se trata de tu voz, sino de lo que el cielo quiere decir a través de ti. Después de cada excusa, de cada argumento, de cada miedo expresado, Moisés lanza una súplica final. ¡Ay, Señor! Te ruego que envíes por medio del que debes enviar. Éxodo 4:13, como diciendo, yo no puedo, no soy el indicado, por favor, escoge a otro. Dios se enoja, pero responde con gracia. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a Aarón tu hermano, el levita, y que él habla bien? Él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Éxodo 4:14. Dios no cancela el llamado, envía ayuda, no cambia de plan, suple lo que hace falta. Aarón no fue un reemplazo, fue una extensión de la misericordia. Dios sabía de la fragilidad de Moisés, sabía de sus temores, sabía de su historia, y en lugar de desecharlo, le dio un compañero, un hermano, una voz, un aliado, porque Dios no llama a los fuertes, llama a los dispuestos, y cuando esos dispuestos tiemblan, Él los rodea de Aarones, personas que no reemplazan tu llamado, pero que lo confirman, lo sostienen, lo multiplican. Aarón es símbolo de la gracia que no abandona el cielo, dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Éxodo 4:15. La misión sigue, el respaldo crece, el equipo se forma, el plan avanza. Hoy, tal vez tú también tienes un Aarón cerca, a alguien que Dios puso para apoyarte, para levantar tus brazos cuando caen, para ayudarte a cumplir un propósito más grande que tú. No lo veas como competencia, es cobertura, es ayuda divina, es parte del favor. Dios ya había hablado, el fuego de la zarza había ardido, la misión estaba clara, la ayuda de Aarón estaba prometida, y ahora era momento de volver a Egipto, volver al lugar de los errores, volver donde todo se rompió. El verdadero llamado te lleva al sitio que más quisiste olvidar. Moisés había escapado de Egipto por miedo. Había huido como fugitivo, con una carga sobre su conciencia y una herida en su historia. Pero ahora Dios le decía, regresa, no para revivir el pasado, sino para redimirlo. Dios no te pide que regreses como víctima, sino como enviado. Ya no era el mismo Moisés, ya no volvía solo, llevaba una vara, llevaba una voz, llevaba el respaldo del cielo. Jehová dijo a Moisés, en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Éxodo 4:19. El tiempo de Dios también sana el escenario del dolor. Los que lo querían muerto ya no estaban. Las circunstancias habían cambiado, y ahora, en lugar de la vergüenza, se convertiría en escenario de poder. Porque cuando Dios dice vuelve, es porque ha preparado el terreno. Hoy, tal vez tú también debes regresar a una conversación no terminada, a un ministerio que abandonaste, a una relación rota, a una promesa que enterraste, no como quien suplica, sino como quien sabe que fue enviado. Volver duele, pero también libera. No hay redención sin regreso, no hay gloria sin confrontación, no hay cumplimiento sin obediencia. Y si Dios te está llamando a volver, es porque allí hay algo que Él quiere restaurar. El momento había llegado. Moisés, acompañado por Aarón, se presenta ante Faraón con una orden que no admite discusión. Así dice Jehová, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Éxodo 5:1. No fue una sugerencia, no fue una petición educada, fue una declaración divina. Cuando el reino habla, el sistema del mundo tiembla. La respuesta de Faraón fue inmediata. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a
Israel, yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2, rechazo, soberbia, desdén. Porque cuando la autoridad del cielo se enfrenta con el orgullo humano, la batalla comienza. El primer no es derrota. Esa activación. Faraón no solo rechazó la orden, aumentó la carga sobre los israelitas, multiplicó su opresión. Y el pueblo, en lugar de alegrarse por el intento de Moisés, se volvió contra él. Pero todo esto ya lo había anticipado Dios, porque el proceso de liberación no comienza con puertas abiertas, sino con corazones endurecidos. La fe se mantiene firme, incluso cuando parece que empeora. Moisés pudo haberse rendido. Pero lo que enfrentaba no era una derrota personal, sino un conflicto espiritual profundo. Y en estos momentos, la obediencia vale más que los resultados. Hoy, tal vez estás enfrentando tu propio faraón, una puerta que no se abre, un sistema que resiste, una situación que te rechaza, una voz que te dice, ¿quién es tu Dios? Y tu carne quiere retroceder. Pero el cielo te dice, sigue, habla, declara, yo estoy contigo. La confrontación es parte del camino hacia la libertad. No temas a quien resiste. Teme no obedecer a quien te envía, porque Dios no busca resultados inmediatos, busca corazones fieles. Y si Él dijo, habla, entonces habla, aunque no te escuchen, porque la victoria está en camino. Moisés obedeció, habló con autoridad, hizo lo que Dios mandó, pero Faraón no cedió. Al contrario, endureció aún más su corazón. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Éxodo 7:13. Que si Dios está en el asunto, las cosas no mejoran al instante. Es una pregunta real, una pregunta que muchos hacen en el proceso. ¿Acaso no debería todo fluir si estoy haciendo la voluntad de Dios? Pero Dios ya lo había dicho. Yo endureceré el corazón de Faraón. Éxodo 7:3. A veces, la resistencia es parte del plan, no porque Dios quiera vernos sufrir, sino porque quiere exponer la profundidad de la opresión. Quiere mostrar su poder de forma progresiva. Quiere revelar quién es Él, no solo a Israel, sino al mundo entero. Quiere construir una fe inquebrantable, no una obediencia basada en resultados inmediatos. El corazón duro es el escenario donde se manifiesta la gloria de Dios. Si Faraón hubiera dicho sí desde el principio, Israel se habría ido, pero no habría conocido el brazo extendido de Jehová, ni las maravillas, ni el poder que rompe yugos. Dios no solo quería sacar al pueblo de Egipto, quería sacar el Egipto del corazón del pueblo. La demora de la victoria no es ausencia de Dios, es preparación para una revelación mayor. Cada no de Faraón era una oportunidad para que el cielo respondiera con señales. Cada obstáculo era un altar donde Dios mostraría su autoridad. Hoy, tal vez tú enfrentas corazones endurecidos, personas que no escuchan, situaciones que no cambian, cierres donde esperabas apertura y piensas, ¿dónde está Dios? Él está trabajando más profundamente de lo que imaginas. El hecho de que haya resistencia no significa que perdiste, significa que Dios está preparando un milagro más grande. El corazón de Faraón estaba endurecido. La opresión se intensificaba. El pueblo sufría, y entonces el cielo comenzó a hablar de otra manera, con señales visibles, con poder innegable. Cuando Faraón os responda diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, y se hará culebra. Éxodo 7:9. Dios responde al orgullo con demostraciones de autoridad. Moisés y Aarón obedecen. Aarón lanza su vara al suelo y se convierte en serpiente. Los hechiceros de Egipto hacen lo mismo. Pero luego ocurre lo inesperado. La vara de Aarón devoró las varas de ellos. Éxodo 7:12.
El poder de Dios no compite. Domina la serpiente de Aarón no solo fue un milagro, fue una declaración: mi autoridad es mayor. Mis señales no son imitaciones. Yo soy Jehová, porque lo que viene del cielo no necesita explicaciones. Se impone por su naturaleza. Las señales también son para afirmar al que fue enviado. Moisés necesitaba ver, no solo para convencer a Faraón, sino para afianzar su propia fe. Cada señal era un recordatorio: Dios está conmigo. No hablo solo. No camino sin respaldo. Las primeras señales fueron el inicio del colapso espiritual de Egipto. Dios no golpeó con fuerza desde el principio, fue paso a paso, desmantelando el sistema, exponiendo la falsedad, revelando su mano. Hoy, tal vez tú ya viste la primera señal, pero no la reconociste. Dios puede estar moviéndose en una conversación inesperada, en un cambio de ambiente, en una inquietud en tu espíritu. No ignores el principio del milagro, porque es anuncio de lo que viene. Faraón siguió endureciendo su corazón. Entonces Dios apuntó al corazón de Egipto. El río Nilo no era solo una fuente de agua, era símbolo de vida, de riqueza, de poder. Era considerado una deidad, y Dios, en su soberanía, tocó justo allí. Golpearás las aguas que están en el río y se convertirán en sangre. Éxodo 7:17. Dios toca lo que el hombre idolatra. Cuando Aarón golpeó las aguas del Nilo con la vara, el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron. El río apestaba. Egipto fue sacudido. Toda el agua del río se convirtió en sangre. Éxodo 7:20. Dios no estaba solo castigando, estaba desenmascarando un ídolo. Lo que el mundo venera sin Dios no puede sostenerse. Cuando el cielo interviene, Egipto había puesto su confianza en el Nilo, en su sistema, en su abundancia. Y Dios, en un instante, mostró que todo eso era polvo sin su presencia. Cuando Dios toca una fuente, es porque quiere revelar su rostro. Dios quería que Faraón viera: no hay agua fuera de mí, no hay vida fuera de mí, no hay reino sin mi palabra. El juicio también es una oportunidad de rendición. Cada plaga era una predicación, cada golpe una llamada al arrepentimiento. Pero Faraón no escuchaba. Hoy, ¿cuál es tu Nilo? ¿Una fuente de seguridad? ¿Una zona de comodidad? ¿Algo en lo que has puesto tu fe por encima de Dios? Si esa agua está cambiando, si algo que parecía estable ahora huele a muerte, puede ser que Dios esté redirigiendo tu confianza. La sangre en el río no es el fin, es el principio de una libertad profunda. Dios aún transforma ríos en señales, no para asustar, sino para despertar. Después del río convertido en sangre, Egipto no cambió, Faraón no cedió, el corazón seguía endurecido. Y entonces Dios no retrocedió. Dios avanzó. Cada plaga fue una confrontación directa contra los ídolos de Egipto. No fueron actos aleatorios, fueron mensajes espirituales. Las ranas desafiaron a Heket, la diosa de la fertilidad. El polvo transformado en piojos humilló la pureza de los templos. Las moscas invadieron los palacios, símbolo de corrupción. La peste mató el ganado, golpeando la economía nacional. Las úlceras burlaron a los médicos. El granizo destruyó cosechas. Las langostas arrasaron lo que quedaba. Las tinieblas taparon a Ra, el dios del sol. Y la muerte de los primogénitos quebró el orgullo del trono. Cada plaga decía: yo soy Jehová, y no hay otro. Dios no busca venganza, busca redención, pero cuando el corazón se niega a rendirse, el cielo responde con firmeza, porque la libertad de su pueblo no es negociable. Faraón intentó manipular la salida: vayan, pero sin los niños. Vayan, pero dejen el ganado.
no se alejen mucho. Pero Moisés respondió: iremos con nuestros jóvenes y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, porque es fiesta solemne para Jehová. Éxodo 10:9. Porque Dios no acepta libertad parcial. Dios quiere todo, no solo tu voz, no solo tus domingos, no solo tu obediencia exterior. Él quiere todo tu corazón, toda tu casa, toda tu historia. Hoy, quizás estás en medio de una serie de plagas, sientes presión, inestabilidad. Todo parece caer uno tras otro, pero escúchalo bien, Dios no está castigando, está despertando, porque cuando el cielo no retrocede es porque la victoria está cerca. La resistencia no es señal de ausencia, es señal de guerra espiritual, y quien persevera hasta el final ve la gloria completa. Después de 9 señales, 9 advertencias, 9 oportunidades para rendirse, Dios libera el juicio final. No es castigo ciego, es justicia anunciada. A la medianoche saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito. Éxodo 11, 4, 5. Desde el hijo de Faraón hasta el del siervo, desde el palacio hasta la prisión, nadie quedaría fuera. Dios es lento para la ira, pero no ignora la opresión. Esperó, envió señales, advirtió con amor, pero el corazón de Faraón no cambió. Y entonces el cielo descendió con peso. Mientras el orgullo lloraba, la obediencia era cubierta por la sangre. La diferencia entre la vida y la muerte esa noche no fue riqueza, ni posición, ni poder. Fue la sangre del Cordero. Y la sangre os será por señal en las casas, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. Esa noche nació la Pascua, un cordero sin defecto, su sangre sobre los dinteles. Una cena comida de pie, con vestidos listos, con fe apurada, porque la redención no espera. Y mientras Egipto lloraba, el pueblo de Dios estaba siendo sellado. La muerte no tocó donde había obediencia, no fue la perfección la que protegió, fue la fe activa. Ellos obedecieron una instrucción que parecía extraña, pero esa sangre fue su pacto. Hoy la sangre sigue marcando puertas, no la de un cordero animal, sino la del Cordero eterno, Jesucristo. El juicio sigue siendo real, pero también lo es la gracia. Y si la sangre cubre tu vida, la muerte no tiene poder sobre ti. El grito que partió la noche, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Éxodo 12:30. Fue un grito de ruptura, de pérdida, de derrota, pero también fue el anuncio de una nueva era. El grito de Egipto aún resonaba, el juicio había caído, y ahora Faraón se rinde. Levantaos y salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Id, servid a Jehová como habéis dicho. Éxodo 12:31. El pueblo que por generaciones fue esclavo, ahora marcha como nación libre. No escaparon a escondidas. Salieron con la frente en alto, con propósito, con destino. La libertad de Dios no es tímida. Es proclamada a Egipto. No solo los dejó ir, les entregó plata, oro, vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Éxodo 12:36. Salieron con honra, con provisión, con restitución. Porque Dios no solo te libera, también restaura lo que te robaron. No salieron vacíos, salieron completos, cada familia tomó su parte. Cada niño caminó de la mano, cada paso era una profecía en movimiento. Después de 430 años, Israel caminaba hacia su promesa. La salida fue de noche, pero con dirección. No entendían todo, no sabían qué vendría, pero una cosa era segura, no estaban solos, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego. Éxodo 13:21. Hoy
Tú también estás llamado a salir del lugar donde te retuvieron, salir del miedo, salir del estancamiento, salir de lo que parecía eterno, pero que solo era temporal, y no saldrás por tus fuerzas, sino por la mano poderosa de Dios. No importa si la noche es oscura, la columna de fuego te guía y donde Él guía, Él provee, Él protege, Él permanece. Israel marchaba, libres, bendecidos, con oro en sus manos y esperanza en los ojos. Pero entonces Dios cambia la ruta, y Jehová no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, sino que rodeó al pueblo por el camino del desierto del Mar Rojo. Éxodo 13, 17, 18. El camino corto no siempre es el mejor. Dios los llevó por la ruta más larga. ¿Por qué? Porque conocía su corazón. No sea que al ver la guerra se arrepientan y se vuelvan a Egipto. Éxodo 13, 17. No estaban preparados para el enfrentamiento. Estaban libres, pero aún frágiles. Dios no solo te libera, te protege de ti mismo. A veces oramos por rapidez, pero Dios responde con proceso, porque la bendición prematura puede destruirte, y Dios prefiere formarte que perderte en la promesa. El desvío de Dios es refugio disfrazado, la ruta más larga es donde Él forja carácter, donde pule tu fe, donde revela su voz. Fue en ese camino donde cayó el maná, salió agua de la roca. El mar se abrió. Los mayores milagros nacen en el camino que no planeaste. Hoy quizás tú estás en esa ruta larga, oraste por una puerta. No se abrió. Esperabas una respuesta rápida. No llegó. Soñaste con facilidad, pero llegó el desierto y tal vez piensas que fallaste, pero no. Estás en la ruta de Dios, no la más rápida, sino la más segura, porque el que te guía sabe dónde te lleva y en qué momento estás listo para enfrentar lo que viene. Confía, sigue caminando, no mires el mapa, sigue la nube. El pueblo avanzaba, guiados por la nube, con promesa en el corazón, pero entonces el mar frente a ellos, un muro de agua, detrás de ellos el ejército de Faraón. Y alzando los hijos de Israel sus ojos, vieron que los egipcios venían tras ellos y temieron en gran manera. Éxodo 14:10. La fe verdadera siempre será probada con lo imposible. El pueblo clamó. Se quejaron, se desesperaron. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? Éxodo 14:11. El miedo los hizo olvidar el milagro, el pánico los cegó. Pero Moisés responde con fe: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Él no tenía barco, no tenía puente, pero sí tenía una palabra. Dios no te lleva hasta el borde para abandonarte, lo trajo hasta allí porque el milagro necesitaba escenario. Y entonces Dios da una instrucción. Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. Fe es dar un paso, aunque el mar no se haya abierto aún. Fe no es ausencia de miedo, es decisión de caminar, aunque no veas el suelo. Hoy, tal vez estás frente a tu propio mar. Todo parece cerrado, no ves salida. El pasado te persigue. Pero Dios dice: marcha, porque lo que ahora bloquea, pronto se abrirá. La fe que obedece activa el milagro y si caminas, verás lo imposible ceder. Moisés extendió su mano. El viento sopló. Y entonces el mar se abrió. No un poco, no simbólicamente. Se dividió en dos, formando un muro de agua a cada lado. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un fuerte viento oriental toda aquella noche. Éxodo 14:21. El milagro no siempre es instantáneo. A veces es un proceso silencioso. Toda la noche el viento sopló. Toda la noche Dios trabajó.
Mientras ellos esperaban, el cielo construía el camino. El suelo estaba seco, no embarrado, no resbaladizo, seco, seguro, preparado, porque cuando Dios abre, abre completamente. El paso fue en medio de la intimidación. Imagínalo, paredes de agua a ambos lados, el rugido del viento, el enemigo atrás, el futuro adelante. Cada paso era una decisión: seguir, creyendo, o congelarse en el miedo. Cruzar fue una guerra de fe, no era solo caminar, era adorar con los pies, era decir, confío en lo que no entiendo, sigo a quien veo solo por fe. Hoy Dios también te dice, camina en seco, aunque el mar ruja, aunque el enemigo grite, aunque la mente dude, camina, porque el terreno está preparado para ti, lo que ahora parece abismo. Y pronto será tu testimonio, cada paso es memoria viva. Dios abre caminos donde no los hay. Israel cruzó. Llegaron al otro lado, libres, vivos, pero el enemigo aún no se rendía. Faraón y sus ejércitos entraron al mar. Persiguieron por el mismo camino que Dios había abierto, pero no para obedecer, sino para destruir. Lo que fue camino para ti será sepultura para tu opresor. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Éxodo 14:26. Y Moisés extendió su mano, y el mar se cerró, no lentamente, no parcialmente, con poder. El mismo mar que abrió paso, ahora cierra la puerta del pasado. El enemigo fue tragado. Los carros fueron hundidos. Los gritos de Egipto se silenciaron, y no quedó de ellos ni uno. Éxodo 14:28. Dios no solo te hace escapar, te asegura que no serás perseguido jamás, porque la libertad completa no es solo salir de la esclavitud, es ver a tu opresor caer sin que tú levantes una mano. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Hoy hay cosas que Dios quiere cerrar definitivamente: ciclos, vicios, relaciones tóxicas, miedos antiguos, no para castigarte, sino para liberarte por completo. Los chuntos que te persigue no tiene poder más allá del mar, y si Dios ya abrió camino, Él también sabrá cerrarlo. El mar se cerró. El enemigo fue destruido, la amenaza terminó. Y entonces el pueblo cantó. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. La adoración nace del recuerdo de la victoria. No era un canto común, era un canto que brotaba del alma, del dolor sanado, del temor vencido, de la certeza de que Dios es fiel. Cuando ves lo que Dios ha hecho, no puedes quedarte en silencio. Ese canto fue memoria, fue testimonio, fue altar en forma de melodía. Y lo cantaron todos, hombres, mujeres, ancianos, niños. Miriam, la profetisa, toma el pandero, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Éxodo 15:20. Ella, que había visto a su hermano Moisés ser colocado en el río, ahora lo veía ser instrumento de liberación. Ella danzó donde antes lloró. La adoración sella lo que Dios ha hecho. No solo es gratitud, es declaración. Él es mi fuerza, Él es mi cántico, Él es mi salvación. Éxodo 15:2. Hoy, ¿ya has cantado tu victoria? Tal vez Dios ya cerró tu mar, ya derribó tu enemigo, ya te llevó al otro lado, pero tu alma aún está en silencio. No calles, no guardes lo que Él hizo. Levanta tu voz, porque la adoración no es por emoción, es por convicción, y quien alaba después del juicio sella su historia con gratitud. El pueblo había cantado, celebrado, marchado, pero solo 3 días después, la sed los alcanzó. Y llegaron a Mara,
y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Éxodo 15:23. La libertad no significa ausencia de pruebas, salieron de Egipto, pero ahora enfrentaban un nuevo desierto. No había látigos, no había esclavitud, pero sí había necesidad, y en medio de esa necesidad el corazón fue probado. Lo primero que encontraron no era lo que esperaban sedientos, esperanzados, y de pronto aguas amargas. Y el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué hemos de beber? Éxodo 15:24. La fe no se mide en la alabanza, sino en la respuesta ante la escasez. Moisés ora. Dios responde, y la respuesta no fue agua del cielo, fue una madera. Y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Éxodo 15:25. Lo que era amargo se volvió dulce no por lógica, no por estrategia humana, sino por obediencia. Porque cuando Dios señala el árbol, la amargura se transforma. El árbol apunta al madero, y el madero apunta a la cruz hoy. Esa madera representa a Cristo, quien fue clavado para que nuestras aguas internas fueran sanadas. Dios usó la amargura para enseñar una lección. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Éxodo 15:25. Porque la fe que no pasa por pruebas no es fe probada. Hoy, ¿estás frente a tus propias aguas amargas? Tal vez es una situación que te decepcionó, una promesa que no se cumplió aún, una etapa que no entiendes. Dios te dice, mírame a mí, no al agua, obedece y verás transformación. Después del agua amarga, después del árbol sanador, el pueblo siguió su camino. Pero esta vez, la prueba no fue la sed, fue el hambre. Y con el estómago vacío, regresaron las quejas. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne. Éxodo 16:3. El hambre muchas veces revela lo que hay en el corazón. Preferían esclavitud con pan que libertad con incertidumbre, porque cuando falta el pan, se revela dónde está tu fe. Y Dios, en lugar de enojarse, envió pan del cielo. He aquí yo haré llover pan del cielo para vosotros. Éxodo 16:4. Y cada mañana el maná caía. Pequeño, delicado, suficiente, pero venía con una lección. Solo podían recoger lo necesario para cada día si guardaban de más. Se echaba a perder, porque el maná no era solo alimento, era una escuela de dependencia. Dios quería enseñarles, no vivan del acúmulo, vivan de mi provisión diaria. El maná era figura de Cristo Jesús, dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Juan 6:51, no solo vino a saciar estómagos, vino a alimentar almas. Hoy Dios sigue enviando pan no siempre físico. A veces es una palabra, una respuesta, una señal, pero no cae por casualidad. Cae porque Él cuida de ti. La fe también se mide en cómo recoges. ¿Buscas a Dios solo cuando tienes hambre? ¿O estás cada mañana con manos abiertas, esperando su porción diaria? Él es el Dios que suple, pero también el que enseña mientras sustenta. El pueblo había comido maná, había visto provisión caer del cielo, pero ahora la sed volvió, y con ella la murmuración. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Éxodo 17:3. La escasez física muchas veces revela una crisis espiritual. No era solo agua lo que faltaba. Faltaba confianza. Habían visto milagros, pero en cada prueba su fe tambaleaba. Y Moisés clama a Dios cansado, presionado, sintiéndose solo. ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Éxodo 17:4.
Dios responde con una instrucción inesperada: toma la vara y golpearás la peña y saldrá de ella agua. Éxodo 17:6. ¿Agua de una roca? Sí, porque Dios puede hacer brotar vida del lugar más duro. La roca fue golpeada y el agua fluyó abundante, fresca, milagrosa, y el pueblo bebió. Y los hijos se saciaron, y los animales revivieron. La roca era figura de Cristo. Pablo dijo, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Él fue herido, golpeado, y de su sacrificio brotó agua viva para nosotros. Cuando sientas que todo es piedra, recuerda, Dios hace fluir agua del desierto, tu corazón seco, tu situación imposible, tu momento más árido. Puede convertirse en fuente. Hoy, si estás frente a una roca, no es tu fin, es tu escenario. Y si obedeces, verás que hasta lo más seco puede alimentarte. Después del agua en la roca, vino la batalla. Amalek atacó. Un pueblo nómada, un enemigo despiadado, sin compasión. Y por primera vez, Israel tiene que pelear. Y vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Éxodo 17:8. El desierto no solo es prueba, también es campo de batalla, pero esta guerra no se ganaría solo con espadas. Dios le muestra a Moisés un principio eterno. Cuando alzaba Moisés su mano, prevalecía Israel, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Éxodo 17:11. La victoria espiritual depende de la postura espiritual. No fue la fuerza de Josué, ni la estrategia del pueblo. Fue la intercesión. Fue la obediencia. Fue la fe en alto. Pero Moisés se cansó, y entonces ocurre algo poderoso. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Éxodo 17:12. Porque incluso los líderes necesitan apoyo. No todos pueden estar al frente, pero todos pueden sostener los brazos de quien está en la brecha. La guerra fue ganada porque hubo unidad y manos alzadas hasta el final. Hoy, ¿a quién estás sosteniendo? O quizás tú eres quien necesita que alguien te sostenga. No estás solo. Dios ha puesto Aarones y Hures a tu alrededor. Personas que no pelean en tu lugar, pero que se niegan a dejar que bajes los brazos. La victoria llega cuando se persevera en lo invisible. Mientras las manos estén en alto, el cielo sigue peleando por ti. El pueblo ya estaba en el desierto. Habían cruzado el mar, habían probado la provisión de Dios, habían peleado y vencido bajo la cobertura divina. Pero entonces Dios hace un llamado nuevo, un llamado más profundo, más íntimo, más temible. Jehová dijo a Moisés, sube al monte hacia mí y espera allí. Éxodo 24:12. No era un llamado a hacer algo, era un llamado a estar. No todo el que camina en el desierto está dispuesto a subir al monte. El desierto forja la resistencia, pero el monte forja la revelación. Subir no era opcional, era un mandato, pero implicaba esfuerzo, soledad, altura. Muchos prefieren quedarse en la comodidad del llano antes que escalar en fe. El monte simboliza separación. Subir es dejar atrás la queja. Subir es salir de la zona segura. Subir es exponerse al silencio de Dios antes de escuchar su voz. Y Moisés dijo, sí. Tomó su vara, su obediencia y comenzó el ascenso. La verdadera revelación no viene a los que esperan abajo, sino a los que se atreven a subir. Dios podía haber hablado en la llanura, pero eligió el monte, porque la intimidad se revela a quienes se alejan de la multitud para encontrarse con el amado. Subir al monte es aceptar el peso de la gloria. No todos entienden, no todos acompañan, no todos celebran. A veces, subir te aísla, te separa, te expone, pero allí en lo alto la voz de Dios ya no es eco lejano, es susurro cercano. Hoy, Dios también te llama a subir, no a hacer más.
sino a hacer más, no a correr más, sino a acercarte más, no a gritar más, sino a escuchar mejor. El monte sigue abierto, pero pocos aceptan la invitación. El precio de la altura es grande, pero la recompensa es eterna. Y quien sube nunca vuelve igual. En lo alto del monte, Dios no solo dio instrucciones, estaba a punto de sellar un pacto, un compromiso eterno, una alianza entre el cielo y un pueblo que, aunque frágil, había sido escogido para llevar su nombre. Entonces tomó Moisés la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: «He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros». Éxodo 24:8. Dios no quería solo un pueblo obediente, quería un pueblo comprometido. No buscaba esclavos liberados, buscaba hijos consagrados, y el pacto no se firmó con tinta, se selló con sangre. La sangre era señal de algo sagrado, irreversible. No se podía negociar, no se podía anular, no era una emoción pasajera, era una entrega de por vida. Y todo el pueblo respondió: «Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos». Éxodo 24:7. La fe verdadera no es solo recibir promesas, es entrar en pacto con el Dios que promete. El pacto requería fidelidad, reverencia, temor santo, un corazón dispuesto a vivir para algo más grande que sus deseos. Moisés descendió con un pueblo marcado por la sangre, no por emoción, sino por compromiso. Habían dicho sí al Dios que los había rescatado, y ese sí cambiaría su historia. Hoy el pacto sigue vigente, pero fue sellado con una sangre aún más poderosa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. Jesús no vino solo a hablar de salvación, vino a sellar un pacto eterno contigo. La pregunta es: ¿estás dispuesto a decir sí al nivel del pacto? No solo seguir a Jesús cuando es fácil, sino permanecer cuando duela, porque la sangre ya fue derramada. Ahora solo falta tu respuesta. Mientras Moisés estaba en la cumbre del monte, recibiendo la ley, la revelación, la estrategia divina, el pueblo abajo se impacientó. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: «Levántate, haznos dioses». Éxodo 32:1. El silencio de Dios reveló la idolatría escondida. No era solo impaciencia, era una fe frágil, superficial, que dependía de señales, líderes visibles y emociones inmediatas. Cuando Moisés tardó, ellos retrocedieron. La carne odia esperar, quiere respuesta rápida, promesa sin proceso, presencia sin intimidad. Dios, pero a su manera. Y Aarón, presionado por el pueblo, cometió uno de los errores más vergonzosos de la historia. Y formó de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: «Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto». Éxodo 32:4. Cambiaron al Dios vivo. Por una figura muerta habían visto el mar abrirse, el maná descender, la nube guiarlos, el fuego protegerlos, pero cambiaron todo eso por un ídolo de oro. El corazón humano tiende a adorar lo que puede controlar. Un becerro no exige santidad, no llama al arrepentimiento, no confronta, no incomoda. Por eso es tan atractivo, porque parece espiritual pero no transforma. El pueblo se entregó a la idolatría y la presencia de Dios fue ofendida. Entonces Jehová dijo a Moisés: «Anda, desciende, porque tu pueblo se ha corrompido». Éxodo 32:7. Hoy, ¿qué becerro estás levantando en medio de la espera? Tu propia fuerza, tu imagen, tu necesidad de aprobación, una relación, un ministerio. Si Dios parece tardar, ¿será que tu corazón también está buscando atajos? El oro que debías ofrecer en adoración no fue hecho.
para que se convierta en ídolo, no permitas que lo que Dios te dio para su gloria se convierta en tu prisión. Moisés bajó del monte, no como antes. Esta vez no bajaba con alegría, bajaba con tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Bajaba con la revelación, con la ley, con un mensaje directo del cielo. Pero lo que encontró al descender fue devastador. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés. Éxodo 32:19. Lo que Dios había escrito con gloria, el pueblo lo había pisoteado con desobediencia a Moisés. Al ver el pecado del pueblo, lanzó las tablas al suelo y las rompió. No fue un acto de locura, fue una señal profética. El pacto ya había sido quebrado. La presencia no puede habitar donde reina el desenfreno. Moisés no solo vio un ídolo, vio un pueblo desnudo, deshonrando a Dios, deshonrando su llamado. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, se puso a la puerta del campamento. Éxodo 32, 25, 26. Y allí levantó una voz, no para todos, sino para los que aún querían santidad. ¿Quién está por Jehová? Únase a mí. El verdadero liderazgo a veces tiene que partir aguas en medio del pueblo. Moisés no buscó aprobación, no se escondió, no fue diplomático, fue profeta, fue defensor de la gloria de Dios, fue fiel aunque doliera, y hubo juicio. Miles murieron ese día, no por crueldad, sino porque el pecado desenfrenado había contaminado el campamento. Hoy, ¿qué haces tú cuando bajas del monte y ves caos? ¿Callas, te unes, te rindes o te levantas como voz profética en medio del ruido? La ira santa de Moisés no fue venganza, fue dolor por ver traicionada la santidad de Dios. Ese dolor aún arde en el corazón de todo aquel que ha conocido el fuego del monte y luego contempla el frío de la idolatría. Después del juicio, después de la vergüenza, después del sonido del becerro destruido y la danza detenida, vino el silencio, un silencio pesado, denso, doloroso. El pueblo había fallado, y ahora, ¿qué haría Dios con ellos? Y entonces, Moisés sube otra vez, no para recibir, sino para interceder, y volvió Moisés a Jehová y dijo, «Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Perdona ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito». Éxodo 32, 31, 32. El verdadero líder no abandona cuando la gente falla. Se pone en la brecha. Moisés sabía que el pueblo no merecía perdón, sabía que habían traicionado el pacto, pero aún así se ofreció a sí mismo en su lugar. Bórrame del libro fue una declaración de amor extremo, no fue manipulación. Fue entrega, fue dolor transformado en súplica, porque cuando amas de verdad, prefieres cargar el peso antes que ver a los demás perecer. Dios respondió, pero con justicia, al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. Éxodo 32, 33. No aceptó el cambio de lugar, pero sí escuchó el clamor, y Moisés se convirtió en sombra de lo que Jesús haría siglos después. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. La intercesión es la oración de los que cargan el corazón de Dios. No pide por conveniencia, no ora por imagen, ora por quebranto, por misericordia, por restauración. Hoy Dios sigue buscando intercesores, hombres y mujeres que suban solos, que clamen por una generación distraída, que derramen lágrimas por pecadores indiferentes, que se ofrezcan en oración, aunque nadie lo vea. ¿Serás tú uno de ellos? Después del pecado del becerro, el juicio y la intercesión, Dios habla de nuevo. Pero esta vez sus palabras estremecen. Sube tú y el pueblo a la tierra que juré a Abraham, pero yo no subiré en medio de ti. Éxodo 33, 1, 3. Una tierra prometida sin la presencia.
Dios estaba dispuesto a cumplir su promesa, a darles la tierra, la leche, la miel, la victoria, pero sin acompañarlos. Y eso, para Moisés, era inaceptable. El líder que conoció el fuego del monte no se conforma con los frutos de la tierra. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Moisés no quería destino sin dirección, victoria sin comunión, herencia sin intimidad, porque el éxito sin Dios es solo apariencia disfrazada de bendición. Moisés entendía algo que muchos aún no comprenden. La presencia es el verdadero tesoro. Sin ella, el desierto se vuelve prisión y la tierra prometida, una trampa disfrazada de milagro. Dios se conmueve. Ante esa oración, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. No por obligación, por relación. Hoy, ¿qué deseas más? ¿El sueño o al Dios que lo prometió? ¿Estás dispuesto a retrasar tu avance si eso significa no moverte sin su voz? ¿Estás buscando resultados o presencia? ¿Estás enamorado de la misión o del Dios de la misión? El verdadero creyente prefiere esperar en el desierto que correr hacia la tierra sin la nube. Y Dios aún responde a los que oran como Moisés: presencia o nada, contigo o no me muevo. Después de interceder, después de rogar por la presencia, después de renunciar a la tierra si Dios no iba, Moisés hace una oración que lo cambia todo. Te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33:18. No pidió pan, no pidió milagros, no pidió victoria, pidió ver el rostro, la esencia, lo invisible, porque cuando conoces a Dios, ya nada más te sacia. Moisés había oído la voz, visto el fuego, caminado bajo la nube, sostenido las tablas, pero algo en su interior gritaba: necesito más, muéstrame tu gloria. No es una oración superficial, es una rendición total, es decir, desvísteme de mí. Desarma mis ideas, rompe mis límites, quiero verte como eres. Y Dios responde: pero a su manera, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Éxodo 33:19, y añade: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33:20. La gloria de Dios es tan intensa que el hombre no puede soportarla sin morir, pero aún así Dios hace algo extraordinario. He aquí un lugar junto a mí, y cuando pase mi gloria te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Éxodo 33:21-22. El Dios eterno esconde al hombre frágil en la roca para revelarle lo eterno, y esa roca no es solo física, es Cristo. Solo en Él se puede ver la gloria sin ser consumido. Solo en Él se revela la misericordia sin morir por la justicia. Hoy, ¿te atreves a orar como Moisés? No por cosas, no por títulos, no por respuestas, sino por su gloria. Y si esa es tu oración, prepárate, porque Dios aún responde con presencia, con fuego, con una mano que te cubre y con una voz que dice: estoy contigo. Las primeras tablas fueron rotas por la ira, quebradas por la traición del pueblo, escritas por Dios, pero destruidas por el hombre. Y aún así, Dios decidió comenzar de nuevo. Y Jehová dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras. Éxodo 34:1. Dios no canceló el pacto, renovó la oportunidad, no porque el pueblo lo mereciera, sino porque la misericordia de Dios es más grande que la rebeldía humana. Moisés sube otra vez, no con rabia, no con temor, sino con reverencia. Esta vez no lleva las tablas hechas por Dios, las labra él mismo, porque la segunda oportunidad también implica responsabilidad.
Dios desciende en una nube y proclama su propio nombre. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34, 6. En vez de juicio, Dios se revela con gracia, no repite el castigo. Revela su carácter, porque cuando fallamos, Dios no cambia su naturaleza. Él reafirma quien siempre ha sido. Moisés se postra. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Éxodo 34, 8. Él no discutió, no pidió nada, solo adoró. Porque quien recibe una segunda oportunidad sabe que está pisando tierra santa. Hoy, Dios también está ofreciendo nuevas tablas. Tal vez rompiste lo que Él te dio. Tal vez desperdiciaste su primera palabra. Quizá fallaste cuando debiste obedecer. Pero escucha esto. Dios aún escribe sobre piedra. Aún habla desde la nube. Aún llama a subir, aunque ya hayas caído. La gracia no es una excusa para caer. Es la fuerza para volver a levantarte. Quien acepta las nuevas tablas camina con más temor, más fuego y más humildad. Moisés bajó del monte otra vez, pero esta vez algo había cambiado. Su rostro no era el mismo, brillaba. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte, no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Éxodo 34, 29. No pidió que brillara, no lo forzó, no lo buscó, fue el resultado de estar con Él. Porque quien pasa tiempo con Dios no necesita anunciarlo, se nota, en la mirada, en el tono, en las decisiones, en la forma de amar, en la manera de perdonar, en la profundidad del silencio. Moisés no sabía que resplandecía Él, simplemente obedeció. Subió, escuchó, recibió, y al bajar, la gloria quedó impregnada. El pueblo tuvo miedo de acercarse. No era temor a Moisés, era temor a la evidencia de la presencia, porque a veces la gente teme más a la luz que al pecado. Moisés cubrió su rostro con un velo no para ocultar vanidad, sino para proteger al pueblo de una gloria que aún no podían soportar. Pero el nuevo pacto cambia todo. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. 1 Corintios 3:18. Ya no hay velo, no hay distancia. Somos invitados a reflejar la misma gloria. Hoy, ¿qué refleja tu rostro? ¿Ansiedad o paz? ¿Queja o gratitud? ¿Religión o relación viva con Dios? No necesitas demostrar nada. Solo pasa tiempo con Él y el resto se verá. Moisés no fue perfecto. Falló, dudó, huyó, golpeó la roca cuando debía hablarle, no entró en la tierra prometida y, sin embargo, fue uno de los hombres más cercanos a Dios que el mundo jamás conoció. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Deuteronomio 34:10. Su mayor gloria no fue el mar que se abrió, ni las plagas, ni las tablas, ni el monte. Fue la intimidad. La relación que construyó con el Eterno en medio de la arena, del silencio y del quebranto. Moisés no dejó una ciudad, dejó un legado espiritual. No fundó un imperio, pero levantó una generación, guió a un pueblo, modeló obediencia y fue amigo de Dios. Al morir, nadie supo dónde fue enterrado y no conoció hombre el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34:6. ¿Por qué? Porque el cielo quiso que su historia no terminara en una tumba, sino en una eternidad viviente años después. Moisés volvió a aparecer no en Egipto, no en el Sinaí, sino en otro monte, el monte de la transfiguración. Allí, junto a Elías, hablaba con Jesús, el siervo junto al Hijo,
el portador de la ley, junto al cumplimiento de la gracia. Ese es el legado de quien camina con Dios hasta el final. Aunque el cuerpo muera en el monte, el alma sigue hablando en los cielos. Y hoy, ¿cuál será tu legado? ¿Vivirás para ti o para una historia más grande? ¿Pasarás por esta tierra sin dejar huella o marcarás generaciones con tu obediencia? Dios no busca gente perfecta. Busca corazones rendidos. El llamado que empezó con una zarza terminó con un resplandor que aún arde en la eternidad. Y ahora, esa historia puede continuar en ti.